Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Una vez más agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de estar aquí enseñándoles la palabra de Dios. Quería hablar de mucho hay de mucho de qué hablar. Hay mucho de qué decir, hay mucho de qué escudriñar. Hay muchas cosas de que uno puede hacer, tiene que hacer. Um, de poder hablar de las cosas que están aconteciendo en el mundo, especialmente con esta pandemia, pandemia um, mundial que está pasando mundialmente ya. En todos los rincones de la tierra se está expandiendo esta enfermedad, esta pandemia, esta cosa fea. Dios está llamándole a la gente que se arrepienta de su pecado. No nomás al mundo, sino también a la iglesia, que es tiempo de prepararse porque Él ya viene pronto. Y esa es una serie de muchos eventos que están por venir. Esta es una serie del cual el Señor está llamando a su pueblo que verdaderamente se comuniquen, ¿no? Que se entreguen a Dios y que vengan al arrepentimiento, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Hay muchas cosas, las cosas que están pasando en el mundo no es por coincidencia. El libro de Apocalipsis, todo a su totalidad se está cumpliendo. Todo. Los caballos, los sellos, las trompetas, todo se está cumpliendo. Como le dijo, los caballos, los sellos, las copas, las trompetas, ya se están cumpliendo. Y cada cosa, cada evento que está pasando es lo que está pasando aquí en el libro de Apocalipsis, que está pasando rápidamente ya. Antes para que pasara un evento duraba mucho tiempo, pero como el tiempo se está acelerando, más de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos del fin, ya muchas cosas están acelerando rápidamente. No simplemente el año pasado, fíjese, el año pasado hubo el temblor que hubo en el área de donde yo vivía antes, en Ridgecrest, California, aquí en Estados Unidos. Hubo tan fuerte el temblor que parte de la tierra se partió y una parte quedó arriba y otra quedó abajo. Y entonces miramos las cosas, las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo. Y como le digo, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué enseñar, hay mucho de qué compartir, pero como le digo, tengo mucho de qué hablar, de qué decir. Y como le digo, la gente que va a buscar a Dios de verdad. La gente que no, va a ver como algo regular, como algo que pues que no le va a causar no le va a causar temor, nomás es otra enfermedad y ya. Y hay muchos que ahí se andan todavía burlando, que yo sobreviví que sobreviví esto otro, y lo ponen como si fuera una burla, y que es una burla de Dios. Y en realidad no es para que sea una burla, sino que es para que Dios, o más bien que escuchen la voz de Dios que les está llamando. Que les escuche lo que Dios quiere. Muchos ya no pueden decir, Señor, yo no escuché. Porque lamentablemente el Señor va a decir, mira, la señal que yo puse en tal día, el temblor que pasó el tal día, la enfermedad, la epidemia que puse el tal día, esto lo que está pasando fíjese bien, esto lo que está pasando es los acontecimientos pero también es un grito que Dios está haciendo a la humanidad que se preparen.
que nos preparemos, que busquemos de Dios. Cada día yo quiero buscar más de Dios, y cada vez ahí tengo trabas, tengo obstáculos, tengo cosas que vencer en mi vida personal. Muchos piensan que porque uno es pastor o que uno es maestro, que uno es ministro, que uno enseña la palabra de Dios, no tiene pruebas de dificultades. Todo lo contrario, hermanos. Uno tiene más dificultades, tiene más pruebas, tiene más luchas, tiene más por qué luchar, porque el enemigo es astuto, el diablo no se quiere ir solo al infierno, quiere llevarse a todos los que se dejen ir con él. Y lamentablemente muchos escogen, fíjense bien, lamentablemente muchos escogen seguir al enemigo cuando Dios les estaba gritando a voces, les estaba gritando y diciendo por su misma palabra que se arrimaran, por las señales que él hizo, que se arrimaran, pero nadie quiso. Y entonces, como les digo, hermanos, tengo mucho de qué hablar. He estado subiendo también por medio de, compartiendo por medio de Facebook, a Messenger, a muchos de mis hermanos, a enseñanzas de mi pastor, mi hermano Efraín Valverde, que él está más versado en lo que está pasando en lo que es los acontecimientos del libro de Apocalipsis. Y de ahí yo busco para poderlos compartirlos con ustedes aquí en este canal. Pero a muchos de mis hermanos les he enviado enseñanzas de mi pastor hermano Efraín Valverde. Y pues espero que los que hayan recibido esas enseñanzas del hermano Efraín Valverde, espero que le haya sido de bendición a ustedes. Y es algo tremendo. Pero hoy en esa tarde quiero yo enfatizarme no en lo que está pasando del coronavirus o las señales del fin, aunque estuviera bien hablar de eso. Pero yo no me voy a enfocar en eso, aunque sí tiene importancia. Yo me voy a enfocar sobre de una enseñanza que la Iglesia Católica inventó años atrás. Y ese es la supuesta crucifixión del Señor, que el Señor fue crucificado en viernes, sepultado en viernes y resucitado en domingo. Y no tiene ninguna base bíblica para sostener esa enseñanza. No hay ninguna, ¿cómo le diré? Cita bíblica que sostenga la crucifixión del viernes y ser sepultado el viernes y resucitar el domingo. Si usted mira, nomás acontecen 2 noches conforme a la tradición católica. Llega a ser 2 noches y un día. Y el Señor dijo que claramente Él tenía que estar 3 días y 3 noches. Conforme a la profecía de que Él dijo conforme a Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y sus noches, así el Hijo del Hombre debe estar en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y de eso quiero yo hablar. Porque muchos siguen la tradición. Viernes de crucifixión. Y luego resucitó el domingo. Gloria a Dios. Todos gritan gloria a Dios. Y por mucho tiempo yo lo creí. Hasta que un hermano a través de la palabra de Dios nos empezó a enseñar. Un pastor mío que ya fue a descansar con el Señor. El hermano López. El hermano Ray López nos enseñó esa enseñanza y muchas de sus enseñanzas de él las tengo en mi corazón y las enseño yo. Muchas de sus enseñanzas que las tengo guardadas en mi corazón, en mi mente. Las tengo grabadas y ahí y cuando se viene algo las repaso en mi mente para nunca olvidarme de aquel gran hombre de Dios que me enseñó estas verdades.
Y él nos enseñó que la, la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, que fue crucificado en viernes y resucitó el domingo, es un mito. Es una historia inventada por la Iglesia Católica. Y todo lo que hizo la Iglesia Católica era para contrarrestar el cristianismo que estaba creciendo. Que estaba creciendo y estaba creciendo, estaba creciendo. Y entonces la Iglesia Católica, a través del gobierno romano, contrarrestó y cambió. Si usted se sabe, los servicios de adoración a Dios no se hacían en los domingos. Los servicios de adoración todo el tiempo caían y se hacían en sábado. Y aún entre los gentiles, porque los gentiles los gentiles, los que no son parte de la raza judía o del pueblo de Israel, lo celebraban en el día de reposo, en el día del sábado, en el día del Shabbat, que le dicen en hebreo. Y todo se celebraba en el sábado. Y la Iglesia Católica, para contrarrestar eso, cambió el día de adoración, en vez del sábado, lo cambió para el domingo. Y por eso, ya 400 años, 500 años de lo que pasó, no ha cambiado. Ahora, si yo quiero hacer un servicio en un sábado y le digo a todos, le digo a mis hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Vamos a comenzar a tener adoración los sábados a tal hora. Muchos se van a sentir raros porque ya están acostumbrados en adorar a Dios en domingo y se va a hacer raro. Ya entre pues la iglesia adventista, pues ellos sí hacen el sábado, ellos sí celebran sus servicios en el sábado y aún ellos no trabajan el sábado. Ellos no hacen eso, la iglesia adventista. Pero no estamos diciendo que están bien o que están mal. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es de que la Iglesia Católica contrarrestó muchas de las enseñanzas de la Biblia, las contrarrestó y las cambió. Como le digo, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Y la crucifixión en viernes y la resurrección en domingo. Que, como le digo, son nomás 2 noches y un día. Y no va con la palabra de Dios. Si usted quiere saber qué día es, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Y por favor, con eso, vamos y todo con su Biblia, y vaya anotando las citas bíblicas que les vaya yo dando para que usted vaya confirmando esto de lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Que le estoy confirmando para que usted vaya afirmando. ¿Por qué? Y las cosas que van. Es algo tremendo. Es algo tremendo cómo el enemigo cambia las cosas. Simplemente con el nacimiento del Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús no fue en diciembre. Todo eso, como le digo, usando la Iglesia Católica, el diablo contrarrestó la palabra de Dios. El Señor no nació ni en diciembre 25. El Señor nació en el tiempo que se llama, en el tiempo de las tiendas. En el tiempo de las tiendas donde se celebraba, que el Señor les dio ley al pueblo de Israel para salirse de sus casas y vivir en tiendas, para que no se les olvidara que anduvieron en el desierto navegando por 40 años y vivían en tiendas. Y entonces ese se le llama la fiesta de las tiendas. Y el Señor no nació en un establo, ni tampoco lo pusieron en un pesebre. ¿Ok? Para que también entienda eso. Nunca ni una mujer en su mente sana va a ir a dar a luz a un hijo en un establo. Es lo más absurdo, hermanos. Y lo estoy diciendo en sus 4 letras, en sus grandes letras, en sus letras grandes. Es lo más absurdo, hermanos.
de creer de que una mujer cabal va a ir a dar luz a un establo, donde hay vacas, donde hay... Y luego el desperdicio de los animales, no lo pusieron en un pesebre. ¿Cómo? El pesebre es el lugar donde ponen la comida para que las vacas coman. ¿Cómo van a poner al Señor allí naciendo en un pesebre? Y ahí, aún la que la Biblia dice que nació lo pusieron en un pesebre, no. Es una. Y aquí les voy a decir, es una traducción incorrecta, que decir que María fue y llevó al niño y lo puso en un pesebre. No, ella no lo puso en un pesebre. Ella lo puso en una suca, en una tienda, que significa el templo de Dios en la humanidad, que quiere decir su cuerpo. Por eso, entonces, como le digo, muchas de las veces el pueblo nomás va siguiendo tradiciones. Y ahí ponen su arbolito de Navidad y ponen tontería, que ni va con la palabra de Dios. Que no va ni con la palabra de Dios, ni que va con nada de eso va. Nomás van siguiendo tradición. Y lo que es una tradición es nomás simplemente eso, una tradición. Entonces, regresando otra vez, y perdonen que me salí del tema, pero hermanos, a mí me da mucha tristeza ver cristianos que nomás están siguiendo las tradiciones. Como eso de la resurrección del Señor Jesucristo, que celebran que según el día de la Pascua y que resucitó el Señor, y que el Señor resucitó, y que van y esconden huevos y una coneja. ¿Qué tiene que ver la resurrección del Señor con un conejo y con huevos? Nada tiene que ver con la resurrección del Señor. Ni el viernes, ni no tiene que ver nada. Ni los huevos y una coneja. Ahí van y colorean huevos y van y los esconden. Y los niños todos bien tranquilos ahí buscando huevitos que fueron a esconder. Y todo que una tradición pagana que ofende a Dios. Y lamentablemente el pueblo cristiano sigue eso. Lamentablemente el cristianismo sigue paganismo. ¿Qué tiene que ver una coneja con unos huevos y con el día de la resurrección del Señor? Absolutamente nada. Nada tiene que ver. El cristianismo está siguiendo un paganismo, y el mismo Señor grita y dice: mi pueblo se destruye, o mi pueblo es destruido por causa de entendimiento. Y es lo que está pasando. El pueblo de Dios está siendo destruido porque le faltó entendimiento. ¿Por qué? Porque no escudriñó las Escrituras, no buscó las Escrituras. Este tema de la resurrección del Señor, de la crucifixión del Señor, va a ser un tema largo y que ojalá lo pueda cubrir todo en este tiempo, o si no tendría que hacer un video más. Pero quiero que para que esté bien en claro que para que el Señor haya resucitado un domingo, el Señor tenía que haber sido crucificado el miércoles. El miércoles entre medio de las 2 tardes, que es aproximadamente de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. En ese tiempo el Señor tenía que estar crucificado. Y ya de entre las 3 de la tarde y antes de las 6 de la tarde, acuérdense que el día judío no comienza a las 12 de la noche como nosotros. No, el día judío comienza
a las 6 de la tarde. Para ellos ya ahorita ya están en Shabbat o el día de reposo. Y ahorita aquí son las 6 de la tarde. Ellos ya ahorita ya no están haciendo nada. Para ellos es el día de reposo. ¿Por qué? Porque su día comienza a las 6 de la tarde cuando se está bajando el sol. Entonces ellos antes de las 6 de la tarde ya no hacen nada. Entonces quiero ponerles claro, hermanos. Por eso quiero ponerles claro. Entonces el Señor tenía que estar antes, fíjense bien, antes de las 6 de la tarde para que comenzara el jueves. Para que comenzara el jueves porque su día comienza a las 6 de la tarde. Entonces el Señor tenía que estar dentro de la tumba antes de las 6 de la tarde el jueves. Eso quiere decir que el Señor fue crucificado y enterrado en miércoles. Y voy a poner énfasis en ese tiempo en ese tiempo. Ahora, vamos a el libro de Levíticos capítulo 23, verso 5. Y quiero yo enfatizar ahorita y decir que enfatizar lo que quiero decir es esto, de que todo está con la palabra del Señor, todo. Ahora voy a usar varias versiones. Voy a usar la versión de la antigua versión de la Reina Valera 1602, que es la que uso yo, y también la versión de las Américas, porque es la que estoy estudiando más. Y esta especialmente el tema de la resurrección la marqué en la de las Américas. Voy a usar esta versión. Váyase a Levítico capítulo 23, verso 5 al 8. Levítico 23, verso 5 al 8. Vamos a comenzar con el versículo 4, perdón. Aquí en mis notas puse 5-8, pero voy a poner el versículo, voy a colgar mi estudio en el versículo 4 en adelante. Estas son las fechas señaladas por el Señor, santa convocación que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el primer día en el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es Pascua para el Señor. Dice bien, es Pascua para el Señor. Y el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levaduras para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida, y el séptimo día es santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Ahora, fíjese bien. El día 14 será al anochecer, será Pascua para el Señor. Ahora, en el día que el Señor cayó, que el Señor estuvo allí, que fue crucificado, precisamente cayó en miércoles. Entonces ese día 14 tenía que ser Pascua para el Señor. Tenían que ser el sacrificio. Tenían que ser el sacrificio para
para el perdón de sus pecados cada año, ¿se acuerdan? Entonces cada año se hacían un de este, se hacían un de este, ah, se hacían un de este, se hacía un de este, una enseñanza, perdón, se presentaba uno de esta, el holocausto y una ofrenda para el Señor para sacrificar cada año. Y entonces llegaban y sacrificaban. Ahora, eso aconteció en el día 14. Si usted se acuerda bien, hermanos, el cordero se tenía que observar 4 días antes de ser 4 días antes de ser sacrificado. El día 10 del mes, tenían que agarrar el cordero y observarlo por 4 días antes de sacrificarlo. Ahora, cuando el Señor entró a Jerusalén y entró y fue sacrificado, cuando entró a Jerusalén, perdón, no fue sacrificado, cuando entró a Jerusalén, entró. Y cuando entró, ¿qué hicieron? Gritaron, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. De allí en adelante, de esos días fue el día 10. De allí, de ese día, ¿cómo se llama? Los sumos sacerdotes, los escribas, comenzaron a buscarle para crucificarle, buscando algo para que juzgarle, traerle a juicio. Entonces duraron el día 10, cuando entró el Señor, la entrada triunfal que se le llama, la entrada triunfal en Jerusalén, cuando entró montado en un asno, en un polluelo, en un asno que nadie lo había montado, fíjese bien, porque Él tiene que ser el primero en todo. El Señor tiene que ser el primero en todo. Entonces era un asno que nadie lo había montado. Y aquí va una enseñanza para los pastores. Aquí va la enseñanza para los pastores. Muchos, nosotros somos el burrito del Señor. Le guste o no le guste. Nosotros somos el burrito. Nosotros los que llevamos arriba, canchado de dentro canchado en el encima de nosotros, es el Señor. Es el Señor. Lo llevamos aquí. Entonces, la honra, y cuando ponían los mantos y las palmas y todo eso, no era para el burrito, era para el que iba sentado en el burrito, para que no se nos suba los humos a nosotros los pastores. Las honras que a veces la gente nos quiere dar, no lo tenemos para nosotros, porque nosotros no merecemos ninguna honra. No, la honra va al que va sentado sobre nosotros, es el Señor. Entonces, del día 10 se observaba el corderito, se observaba que no estuviera enfermo, que no tuviera ninguna mancha, se le miraba los oídos, tras de los oídos, se le miraba acá, se le miraba los ojos, lo observaban por 4 días, por 4 días. Era una observación intensa. Fíjese bien lo que tenía que pasar el corderito para ser crucificado. Tenían que pasar 4 días de una observación intensa. Una observación intensa. Tenían que pasar estos corderitos. Y tenían que, si no tenía que tener mancha, no tenían que tener ningún rasguño, ni chueco, ni
ni nada, nada, tenía que estar 100% sano, todo completamente. Y era, como le digo, 4 días de intensa observación. Y eso es lo que el Señor pasó con los fariseos. 4 días de una intensa observación para buscarle de qué acusarle. La Santa Cena, que se le llama, la Santa Cena que se le llama, no se le llama, en español se llama la Santa Cena. En inglés se le llama diferente, es The Last Supper o la última cena, que en realidad fue la última cena que el Señor tomó. Porque después de esa cena de la Pascua que el Señor tomó con ellos, ya no tuvo. El Señor tuvo los 3 años y medio de su ministerio, tuvo la cena de la Pascua con ellos, pero la que más menciona la Biblia es la que se llama la última cena, the Last Supper, como le dicen en inglés, la última cena. En español le dicen Santa Cena, no sé por qué, pero uh, la última cena que el Señor tuvo con sus apóstoles. Eso fue, eso fue precisamente ya en, en el martes en la noche. Porque ya después, cuando comenzó el miércoles, fue una presión, acusación toda la noche. Del miércoles, del miércoles, si del martes en la noche, amanecer el miércoles, fíjese bien, fue una presión intensa, una acusación intensa, donde vendaron al Señor, donde le arrancaron su barba, porque era rabino, era maestro, era un rabino, y le arrancaron su barba, le escupieron, lo abofetearon y decían: profetízanos, quién te bofeteó? ¿Quién te golpeó? Profetízanos. Y nadie se atrevía a ¿Mm? Nadie se atrevía a, nadie se atrevía a verdaderamente pues decir: yo te pegué. Ellos querían que el Señor, uh, ellos querían que el Señor les dijera quién fue. Pero él, como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, el día 14 era el sacrificio del cordero. Entonces quiere decir que el Señor fue crucificado entre medio de las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Entre ese lapso. Ahora, quiero que tengan en claro, donde el Señor pasó a la salida de Jerusalén, no fue todo un viaje, no. A la salida de la ciudad puede ser unos 100 metros, 200 metros fuera de la ciudad de Jerusalén, cuando el Señor fue crucificado en Gólgota, en el lugar de las calaveras. Fíjese bien, no fue muy lejos. No fue muy lejos. Fue exactamente allí. Del tiempo que el Señor se llevó su cruz al tiempo que comenzó su cruz fue de las 12 hasta las 3. No sabemos a qué horas que salió. La Biblia nunca nos dice de eso. Pero sí nos dice que el Señor fue crucificado entre las 2 tardes. Cuando comenzó las 2 tardes. Quiere decir que fue de entre medio de las 12 a las 3 de la tarde. De allí, de ese lapso, el Señor llevó su cruz, la llevó, y aún no la llevó porque ya no podía. Imagínense, toda la noche ser interrogado. De otra parte, lo escupieron, lo azotaron, lo bofetearon, le arrancaron su barba porque le dijo: era un rabino. Le arrancaron su barba, lo bofetearon. Y luego todavía tuvieron que pararlo delante
delante del pueblo judío y decían, ¿a quién crucificaré? ¿A quién soltaremos? ¿Se acuerda que Pilato sacó a Barrabás, un ladrón, un asesino, un rebelde, que él después de que el Señor, después de que el Señor ascendió al cielo, el año 70 de la destrucción de Jerusalén, él fue que causó esa revolución? ¿Pero para qué? Para que se cumpliera lo que dijo el Señor en Mateo 24, no quedará piedra sobre el edificio, que era el templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra que no será quedada, que no será derribada. En otras palabras, el Señor tenía que sacar a alguien para usar, para que esa profecía se cumpliera. Entonces, Pilato dijo, ¿a quién suelto? ¿A este que no ha hecho nada? ¿O a este asesino? ¿A este ladrón? ¿A este rebelde que se quiere levantar contra el gobierno romano? ¿Quién le suelto? Y ellos gritaron, suéltanos a Barrabás. Digo, ¿y qué hago con el Cristo que se llama el Rey de los Judíos? Y dijeron, Rey no tenemos nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijo? ¿Y qué hago con él? Crucifíquenle. Entonces, de ese tiempo, desde las 12 a las 3, pasó ese lapso de que soltara a Barrabás y luego agarrar su cruz y llevarla a las afueras de la ciudad. Y no le digo, no fue tan lejos de la ciudad de la ciudad de Jerusalén. Fue algunos metros fuera de la ciudad de Jerusalén. Ok, no voy a pensar que fue 20 kilómetros. No. Fue a las afueras de Jerusalén. Aún su sepulcro no fue ni tan lejos. Fue también unos metros. A unos metros de su crucifixión. Y como digo, todo la Iglesia Católica lo pinta para decir, no, pues fue un lapso bien largo y anda ahí en la vía dolorosa y ahí está, y ahí pusieron su templo los católicos, idolatrándolo que el Señor que lo idolatraron ahí, el lugar donde el Señor supuestamente, por eso se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Y luego la vía dolorosa, donde caminan por ahí, que por causa del coronavirus no se va a hacer. Ahora, regresando otra vez, hermanos. Entonces el Señor fue crucificado entre medio de las 12 a las 3. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Por qué tenía que ser el miércoles y no el viernes? Porque al siguiente día de la Pascua, como dice aquí, se celebraba 7 días de comer pan sin levadura. Era después del día del día ¿cómo se llama? El día de la Pascua, el día del Passover que le dicen en inglés. Se celebraban el día de los panes sin levadura y no se podía trabajar. Entonces el Señor no puede haber sido crucificado el viernes, porque si no, caían los panes sin levadura y no se podía hacer trabajo. Entonces el Señor tenía que comenzar del día 15 hasta de los panes sin levadura, el día 15 hasta el día 21, que son 7 días de los panes sin levadura. Entonces quiere decir que ese día no se hacía trabajo. En los días de los panes sin levadura, nomás se comían el pan sin levadura, pero no se podía hacer trabajo. Entonces quiere decir que el Señor tenía que estar ya en la tumba antes de las 6 de la tarde, el jueves.
Acuérdese que comienza, vuelvo a enfatizar, que comienza a las 6 de la tarde el día judío. Pan sin levadura. Entonces el Señor tenía que estar en la tumba el jueves. El miércoles al atardecer, ya cuando está bajando el sol como ahorita. Entonces a las 6 de la tarde, el Señor antes de las 6 de la tarde ya tenía que estar en la tumba, sobre las 3, 4, 5, entre las 3, 4 y 5 de la tarde, ya el Señor ya estaba dentro de la tumba. Para que comenzara el reloj de las jueves el día, y vámonos. Para que el Señor resucitara en domingo. De otra manera otra, no podía ser. Y como le digo, fue una enseñanza católica lo que trajo del Viernes Santo. Como le digo y vuelvo a enfatizar y vuelvo a decir, el Señor no fue crucificado y enterrado el viernes y resucitado el domingo, porque no salen 2 noches y un día. Y como el Señor dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y sus 3 noches, así es menester que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Váyase, por favor, al libro de Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38 al 40. Como les digo, estoy haciendo la Biblia de las Américas. Mateo 12, 38. Estoy usando la Biblia de las Américas porque Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondió él y les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les daré, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí se lo estaba confirmando. Y se lo estaba diciendo. Vaya a Mateo 26, 61. Y aquí estamos, hermanos, para aprender. No crea que porque yo estoy enseñando no estoy aprendiendo. No, también yo estoy aprendiendo. También yo estoy. ¿Se acuerda cuando los fariseos le llevaron al Señor ante el concilio? Fíjate lo que le acusaron. ¿Se acuerda? Y dijeron, este declara, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reconstruirlo o reedificarlo. ¿Se acuerda que cuando el Señor les dijo derribar este templo, no estaba refiriéndose del templo de Herodes, que eso fue destruido en el año 70? No, estaba hablando de su cuerpo. Y él estaba diciendo destruir este templo. Y en 3 días.
yo lo voy a, yo lo voy a reedificar, o yo lo voy a reconstruir. Y eso fue lo que lo agarraron, de que lo acusaron al Señor que iba a destruir el templo. No, no estaba refiriéndose al templo. Acuérdense que la Biblia, cuando habla del templo, a veces también está hablando de nuestro cuerpo. El apóstol Pedro habla de nuestro templo. El apóstol Pablo habla de nuestro pueblo, que dice, no hagas daño al templo del Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo? A nuestro cuerpo. Que debemos de cuidar del templo del cual el Espíritu Santo muere en nosotros. Está hablando de nuestro cuerpo. Entonces aquí en este instante estaba el Señor diciendo de su templo, de su cuerpo, de destruirlo. Destruiré el templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar. Estaba hablando de su resurrección. Cuando lo crucificaron, váyase a un capítulo antes, a Mateo 27, 62. ¿Se acuerda que cuando el Señor ya estaba en la tumba, fueron estos sacerdotes y los escribas fueron y le dijeron a Pilato que pusiera guardias para que los apóstoles no fueran y lo agarraran y se lo llevaran y dijeran, el Señor resucitó? ¿Se acuerdan? En primer lugar, los apóstoles les pegó un gran miedo cuando vieron al Señor crucificado o cuando fueron acusados. Los únicos que lo siguieron al Señor fue a Pedro, que lo negó 3 veces, que estaba ahí calentándose y llegó uno de los... O sea, llegó el que le había bochado la oreja con la espada, ¿se acuerdan? No una espada, un cuchillo grande, pero le dice la Biblia, le llama espada. Llegó que le mochó, le cortó la oreja a un siervo del sacerdote, le mochó la oreja y el otro grite y el Señor llegó y le agarró y limpió el pedazo de la oreja y se la puso para atrás. Fíjense bien, ese mismo reconoció a Pedro. Le dijo, no, tú eres, porque oye, si yo te vi, tú me mochaste la oreja. Y todavía tuvo el descaro de decir, no, yo no conozco a ese. No, ¿cómo de que no? Si yo te vi, tú me mochaste la oreja. Eso es lo tremendo. Los únicos que siguieron al Señor, fíjense, los únicos que siguieron al Señor fue, según historiadores y algunos creen, que fue Juan, el jovencito. Acuérdense que todos los apóstoles del Señor no tenían ni los 30 años. Nomás el único que tenía 30 años, según, era el Señor y Pedro. Porque se acuerda que les cobraban los impuestos a Roma. Y se acuerda que el Señor le dijo, Pedro, ¿es menester darles los impuestos a estos? Y dijo, pues sí, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Ve al río, o ve, tira tu anzuelo y saca. Y el primer pez que saques, saca porque tiene una moneda. Y paga para ti y para mí. Los otros estaban chiquitos. Quise que ellos no pagaban impuestos. Entonces los apóstoles del Señor eran jovencitos, aproximadamente unos 25, 26, 27, hasta el más chiquillo, que según se puede que es Juan. Estaban apenas entrando sus 20. Entonces, según algunos, no estoy, tampoco voy a decir que ténganlo por hecho, pero tal vez el que se fue tras del Señor, aquel joven que se fue cubriéndose con una sábana, o como nosotros los mexicanos le decimos cobija, se fue cubierto en una cobija y estaba ahí. Llegó un hombre que le dijo, hey, ¿qué estás haciendo?
y él corrió y al correr el hombre le quitó la sábana y corrió y dice que andaba desnudo. No sé qué quiere decir desnudo, pues andaba tal vez en sus ropas interiores, no sé yo. Tampoco la Biblia especifica eso. Pero, ¿qué dice? Que corrió. Y entonces, cuando corrió y corrió, según muchos historiadores y algunos dicen que tal vez era Juan. Pero ya los demás corrieron. Allá se fueron y se metieron y se enjaularon en un cuarto y ahí lo encerraron con llave. Y luego, después llegó Pedro, después llegó Juan, y ahí estaban todos, 9, los 11. Judas se suicidó. ¿Se acuerdan? Y aquí, entonces, que dice, versículo 62, al día siguiente, después de la participación, de la preparación de la reunión ante Pilato, los príncipes sacerdotes o los principales sacerdotes y fariseos le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, fíjese cómo le llaman al Señor, cuando aquel engañador aún vivía, dijo que después de 3 días resucitaré. ¿Se acordaron? Si ellos sabían que estaba hablando de su resurrección, cuando de 3 días resucitaré o levantaré este templo. Ellos sabían bien de qué templo se estaban, ¿cómo se llama? Se estaba refiriendo, pero le torcieron allí y pusieron otra cosa. Entonces dijo, y después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el atardecer del día, y no se vengan sus discípulos y lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Y entonces buscaron allí los fariseos cómo buscar, cómo buscar de una manera u otra poner la palabra de Dios o poner al Señor en ridículo. Y como decimos nosotros los mexicanos, le salió el tiro por la culata de la pistola. ¿Por qué? Porque ni los apóstoles, óigame, si tenían miedo los pobrecitos, no fueron. Cuando el Señor resucitó, ¿quién fue a ver quién fue el ver el sepulcro? Fueron las mujeres. Las mujeres fueron las más valientes a ver el sepulcro. Que ellas iban ya en el tercer día, fíjense bien, iban con los óleos para ungir el cuerpo del Señor. Y ellos se acordaron y dijeron, ¿quién nos va a mover la piedra que le pusieron? Fíjense, las que fueron a buscar al Señor, no, bueno, ellos más miedo tenían. Todo lo contrario, Pedro fíjense lo tremendo. Pedro, olvidándose de las palabras del Señor que él iba a resucitar el tercer día, él dio una sugerencia. Bueno, pues, a pescar me voy. ¿Qué dijeron los otros? No, pues está bien. Vete. No, todo lo contrario. Nosotros vamos también contigo. Y ahí es donde el Señor resucita. Y ahí estos amigos se pasan toda la noche echando sus redes y no pescaron nada. Y el Señor llega a la marea y les dice, hijitos, ¿han encontrado algo? Dijo, no, hemos pescado toda la noche y nada nos salió. No los reconocían. No lo reconocían. Y entonces es cuando llegó otra vez y no lo reconocían, que les dijo, tiren.
Su red a la derecha dijo, Señor, si ya le hemos tirado de todos lados y no sale nada. ¿Qué la tiraron? Cuando llegaron allá, cuando llegaron, el Señor ya tenía peces ya para comer con ellos. En el día que Él resucitó. Estos en vez, otra expresión dice que fueron. Otra cita nos da que las mujeres fueron y encontraron el sepulcro vacío y corrieron. Fíjese bien. Y llegaron y corrieron, que fueron con los apóstoles. Los apóstoles ahí andaban. Y entonces corrieron. Y cuando corrieron, llegaron y dijeron a Pedro y a los discípulos, el Señor resucitó. Y todos salieron como bala. Todos salieron como bala. Pero Pedro salió al último. Todos llegaron y miraron el sepulcro vacío, se salieron. Pedro, según la historia, él llegó al último. Lo que más me encanta, me gusta de esta historia, cuando el Señor va a ascender al cielo, fue cuando le dice a Pedro, y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? No lo quería poner en ridículo, ni avergonzarlo en público. Él dijo 3 palabras tremendas, que cada vez que las pienso me hace llorar. Dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo al Señor, Señor, yo te fileo. De ahí es donde agarramos la palabra Filadelfia, que es amor entre hermanos. El Señor se lo preguntó 3 veces. No para avergonzarlo por las 3 veces que lo negó. No, él sabía que lo iba a negar. El Señor se lo advirtió y le dijo que antes que el gallo cante 3 veces me negarás. Y aún cuando dijo, Satanás me pidió a ti. ¿Por qué pidió Pedro? ¿Por qué no pidió Juan? Porque sabía bien que si Satanás zarandeaba a Pedro y lo derrotaba, sabía que iba a poder con los demás, porque los demás, como digo, eran pequeños. ¿Y sabe lo que pasó? Le dijo, Satanás me ha pedido a ti. ¿Qué hizo? Me ha pedido para zarandearte como altrio, para ver qué material eres hecho. Pero ¿sabe qué? El Señor le dijo, yo sé que tú lo vas a poder, Pedro. Y cuando tú salgas de esto, tú vas a alentar a tus hermanos. Y se fue. Fíjese, Dios usó al más testarudo de todos sus apóstoles, al más terco de sus apóstoles, que era Pedro. Pedro era como de esos que les decimos nosotros los mexicanos, hablaba y después pensaba las cosas. Pedro hablaba y después pensaba las cosas. Pero tenía una fe tremenda. Que el Señor cuando le dijo, perdone, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dijo, sí, Señor, y Leo, otra vez te amo como un hermano. Y dijo,
otra vez. Y a la tercera vez cuando le preguntó. Pero no conforme no conforme el apóstol Pedro. Dijo, Señor, ¿y qué de aquel? Ahora diciendo de Juan. Dijo, ¿y qué de tú? Es mi voluntad. Si yo quiero que él se quede. Hasta que yo regrese. Tú preocúpate por ti. Y le preguntó el Señor la tercera vez, ¿me amas más que estos? Y él contestó la pregunta correctamente. Y le dijo, Señor, yo te agape a ti. Yo te amo más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor no lo estaba haciendo para, para avergonzarlo. No lo estaba haciendo para avergonzarlo. Cuando resucitó el domingo en la mañana, y ya cuando iba a ascender 40 días después fue cuando le hizo esa pregunta. El Señor sabía. Y le dijo, Pedro, ¿te acuerdas cuando tú eras joven? Que tú te levantabas, te bañabas, te cambiabas, te ceñías bien y ibas a donde tú querías. Dijo, otro te va a ceñir y te va a llevar a un lugar donde tú no quieres. Y eso le estaba diciendo de su muerte. Y cuando el apóstol Pedro escribe en su carta cuando está diciendo que ya está preparado para ir con el Señor, me imagino ya viejito, ya estaba pensando que ya el Señor se lo había advertido. Pero para ese entonces, como dice uno de los mexicanos, no se echó para atrás, no se rajó. En otras palabras, nosotros, como mexicanos, no se rajó, no se echó para atrás, sino todo lo contrario. Agarró, lo amarraron y miró la cruz. Dijo, no, así no. Yo no quiero ser como él, no puedo ser como él. ¿Qué hicieron? Él pidió y dijo, ponte en la cruz al revés. Porque él sabía que no era digno de morir como su Señor. Llámeme lo que sea, emocionalista, emocional. Pero cada vez que pienso de esta historia, es lo que me conmueve y me hace estar en lágrimas. ¿Por qué? Porque es un tema que me trae una satisfacción hermosa. Que cuántas veces le hemos fallado. Y perdónenme que me salga del tema. Y discúlpenme que me salga del tema. Pero es algo que a mí me conmueve. ¿Cuántas veces el Señor, cuántas veces como Pedro, le hemos negado? ¿Cuántas veces como Pedro le hemos negado? Cantidad de veces. Todo lo que estoy haciendo lo hago porque me gusta hacerlo, hermanos. Y este tema de la resurrección no ha terminado todavía. Va a continuar porque es muy extenso. Y quiero que para mis hermanos, como les digo, sí, puedo estar hablando del coronavirus, puedo estar hablando de otras cosas, pero este tema de la resurrección es algo tremendo que es siempre llegado a mi corazón. Hay un versículo que me gusta mucho. Se los buscaré, para el otro video se los voy a mostrar. Cuando Pedro estaba negando al Señor, dice uno de los escritores de los evangelios, ahorita no lo tengo en mente, que cuando Pedro lo negó 3 veces, precisamente cuando
Cuando lo negó la tercera vez, precisamente, el Señor iba caminando de una corte a la otra, encadenado. Y esa historia me conmueve mucho, porque exactamente cuando Pedro lo negó la tercera vez, el gallo cantó y el Señor iba pasando de una corte a la otra, y es cuando Pedro se percató y miró hacia arriba, y en ese instante iba pasando el Señor y lo miró. Fijamente se fijó en su mirada de él. Pedro miró aquellos ojos de compasión. Y esa historia, cada vez que la muestro y cada vez que la hablo, siempre me trae lágrimas en mi vida y en mi corazón. Diciéndole, no le dijo, ¿te acuerdas, Pedrito? ¿Que me ibas a negar? Te dije, no, sino que miró aquella mirada de compasión. Como dijo el salmista, así como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor de aquellos que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos. ¿Cuántas veces cuando íbamos creciendo, nuestros padres se compadecían de nosotros? Mi padre se compadecía de mí. Y aquí le estoy diciendo, ¿cuántas veces a mi padre y yo llorando en el púlpito se lo he dicho a él, que me perdone, 1000 veces se lo he dicho? Pero como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de aquellos que le temen. Y el Señor se compadeció de Pedro y le dijo, Pedro, tranquilo. Y el Señor sabía lo que Pedro tenía. ¿Por qué? Lo que Pedro tenía era oro. Lo que tenía es, aunque era testarudo, ¿eh? Testarudo, todo lo que haya sido. Pero él sabía que tenía un corazón de oro. Y el Señor lo tenía que pulir para que el día de Pentecostés se parara y dijera el gran sermón que dijo. Y le dio las llaves para mostrarnos el plan de salvación. Hermanos, Dios los bendiga. Compartan este video, denle like. Y este tema de la resurrección no ha terminado, sino todo lo contrario, hermanos. Es algo que seguiré hablando y seguiré diciendo, porque es algo bonito poder saber, hermanos. Entonces el Señor no murió el viernes, ni tampoco resucitó el domingo. Sí resucitó el domingo, pero no fueron 3 días, 3 noches. El Señor no murió en viernes y resucitó el domingo. El Señor murió en miércoles y fue sepultado el mismo miércoles en la tarde. Para el anochecer, a las 6 de la tarde comenzaba el nuevo día hebreo. Entonces, ¿qué pasó? A las 6 de la tarde el jueves ya estaban en la tumba el Señor. Entonces tenían que ser jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche, para amanecer al siguiente día. Y las mujeres fueron temprano en la mañana a ver, y ya el Señor no estaba. Aún María Magdalena, también esta otra historia que me conmueve mucho. Cuando llorando le dijo al Señor, lo confundió con el jardinero, fíjese bien, lo confundió con el jardinero, le dijo, Señor, dime dónde está, yo voy y lo llevo. Fíjese, una mujer, agarrar el cuerpo del Señor y llevárselo, se lo iba a llevar a su casa para atenderlo. Fíjese bien, hasta dónde llegaba ese amor de esa mujer. ¿Qué le dijo? Le dijo, María, ¿no me conoces? Y ahí es cuando ella abrió y dijo, eres tú, Señor.
Sí, otra vez corrió. Muchos eventos acontecieron en ese momento. Imagínate. ¿Qué pasó entre medio de que cuando se apareció a las mujeres y qué pasó durante ese evento? No se sabe, la Biblia no describe. No describe. La Biblia no describe qué pasó. Puede haber ascendido al cielo y volver a descender otra vez de vuelta. ¿Qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo de que resucitó cuando fue encontrado por las mujeres, no sabemos. La Biblia no especifica en eso. Pero sí llevó su ofrenda ante el Padre para que sí tuviéramos entrada y poder Él sentarse, para Él ser el mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, entonces denle like, compartan, comenten de este video. Y como les digo, este no será el último video de que hablaré de la resurrección, pero hablaré ya más una parte detallada de la resurrección del Señor y de la fiesta que sigue, que tiene que ver la coneja y escondiendo los huevos con la resurrección del Señor. No tiene nada. Entonces para el próximo video será eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este video sea de bendición para ustedes. Y Señor los bendiga. Dios les bendiga.